Bueno, pues bienvenidos a otro análisis. Hoy nos vamos muy, muy atrás, ¿eh? Millones de años. Sí, a una época en la que nuestros ancestros, pues, la verdad, no eran gran cosa en el panorama general. Imagínate, ¿no? África Oriental, hace 2 millones de años, humanos primitivos por ahí, viviendo, compitiendo, pero sin destacar. Vamos, como podrían ser gorilas o, yo qué sé, luciérnagas. Exacto. Nadie hubiera pensado que sus descendientes acabarían pisando la luna, desde luego. Pero, claro, algo pasó. Algo. Gordo. Hace unos 70.000 años, nuestra especie, Homo sapiens, empezó una transformación, bueno, radical. Eso es. La llamada revolución cognitiva. Y ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser un simio más a, bueno, a lo que somos ahora, con todo lo bueno y lo malo? Y a dominar el planeta, claro. Exacto. Vamos a ver qué nos hizo diferentes, qué ocurrió con las otras especies humanas que estaban por aquí. Porque había otras, eso es importante. Claro, muchas. Y también veremos cuál fue nuestro primer gran impacto ecológico, que fue mucho antes de la agricultura, ¿eh? Mucho antes. Perfecto. Pues bien, vamos a meternos en harina. ¿Cómo éramos al principio y qué nos hizo distintos? Pues lo primero, eso que decías, no estábamos solos. Humano se refiere al género Homo, y había unas cuantas especies, éramos familia, con muchos hermanos y hermanas, digamos. Neandertales, Erectus. Efectivamente. Evolucionamos en África Oriental hace unos 2,5 millones de años, a partir de Australopithecus. Y bastante pronto, hace como 2 millones de años, algunos grupos salieron de África. Y se fueron adaptando, claro. Claro, por eso surgieron especies como los neandertales en Europa y Asia Occidental, más robustos, adaptados al frío, o el Homo erectus en Asia Oriental, que aguantó casi 2 millones de años. Una barbaridad. 2 millones de años. Tela. Totalmente. Y luego otros más locales, como Homo soloensis en Java, los pequeñitos Homo floresiensis en la isla de Flores, los denisovanos en Siberia, mientras en África pues seguían evolucionando otros, Rudolfensis, Ergaster, y finalmente nosotros, Sapiens. Mm. O sea que lo normal durante casi toda la historia humana fue la diversidad. Totalmente. Durante millones de años, hasta hace muy poquito, unos 10.000 años, varias especies humanas compartían el planeta. Esto de estar solos ahora, eso es lo raro. Mm. Y compartíamos cosas clave, como un cerebro muy grande en comparación con el cuerpo. Pero, ¿eso fue siempre una ventaja clara? Pues no tanto como parece. A ver, un cerebro grande es carísimo en términos de energía. En nosotros, los sapiens, se lleva el 25% de la energía en reposo, una cuarta parte. Ostras. Claro, comparado con el 8% de otros simios. Eso significa dedicar mucho más tiempo a buscar comida. Y además, esa energía se la quitas a otras cosas, como a los músculos. Hubo un intercambio, digamos. Menos bíceps, más neuronas. Y durante millones de años, esa inversión dio frutos espectaculares. Pues sí, aparte de herramientas de piedra, que sí las hubo desde muy pronto, hace 2,5 millones de años, tampoco es que viéramos una explosión tecnológica brutal durante muchísimo tiempo. El cerebro estaba ahí, pero No acababa de despegar del todo, algo así. Y luego está el bipedismo, caminar sobre dos piernas. que nos liberó las manos, ¿no? Para usar herramientas, para señalar. Fundamental. Sí, pero también tuvo sus pegas. Dolores de espalda, cuello más rígido y sobre todo para las mujeres. Las caderas se estrecharon. Y eso complicó los partos, justo cuando las cabezas de los bebés eran más grandes por el cerebro. Exacto. Una faena evolutiva, vamos. Esto probablemente favoreció que los bebés nacieran más inmaduros, digamos, más prematuros en su desarrollo. Claro, por eso los bebés humanos son tan dependientes durante tanto tiempo. Precisamente. Y eso nos obligó a ser súper sociales. Hace falta una tribu para criar a un humano, como se suele decir. Fomentó la cooperación, los vínculos fuertes dentro del grupo y una capacidad enorme para aprender después de nacer. Ujú. O sea que, a pesar del cerebro, las herramientas y ser más sociales, durante millones de años éramos, bueno, criaturas bastante marginales, ¿no? Más bien presas que supercazadores. Eso parece. Comiendo plantas, bichos, animales pequeños y mucha carroña. Quizá nuestra primera especialidad fue romper huesos abandonados por otros depredadores para sacar el tuétano. Anda, el tuétano. Sí, sí, sí. Estuvimos en medio de la cadena alimentaria hasta hace relativamente poco.
La caza de animales grandes de forma regular empezó hace unos 400.000 años. Y el salto a la cima, eso ya fue cosa de Sapiens hace unos 100.000 años. Y fue un salto muy rápido. Rapidísimo, en términos evolutivos, tan rápido que ni el ecosistema se adaptó bien. Ni nosotros mismos, quizás. Hay autores que nos comparan con una especie de dictador de república bananera que ha llegado al poder demasiado deprisa. ¿En qué sentido? Pues llenos de miedos, de ansiedades por mantener esa posición recién ganada, y eso nos haría doblemente crueles y peligrosos. Muchas catástrofes históricas podrían venir, en parte, de esa inseguridad fundamental de nuestro rápido ascenso. Es una idea potente, ¿eh? Para darle una vuelta. Sí, lo es. Y en ese ascenso, un paso clave tuvo que ser el fuego, controlar el fuego. Fundamental. El uso diario parece que se generaliza hace unos 300.000 años. Y lo usaban varias especies, ¿eh? Erectus, neandertales, nuestros ancestros. Claro, te da luz, calor, protección contra depredadores. Un arma potente. Sí, pero lo más revolucionario probablemente fue cocinar. Cocinar. Cambia la comida por completo. Exacto. Transforma la química y la biología de los alimentos. Hizo digeribles cosas que antes no lo eran o lo eran con dificultad, como el trigo, el arroz, las patatas. Mataba gérmenes, parásitos. Y facilitaba comerlo, ¿no? Masticar y digerir. Muchísimo. Piensa que los chimpancés pueden pasarse 5 horas al día masticando. Nosotros, con comida cocinada, apenas 1 hora. Menuda diferencia. Enorme. Y eso pudo permitir que nuestros intestinos se acortaran, porque ya no hacía falta un sistema digestivo tan largo y complejo. Intestinos más cortos consumen menos energía. ¿Y esa energía? ¿A dónde fue? Pues una hipótesis muy interesante es que esa energía liberada contribuyó a alimentar el crecimiento de nuestro ya gran cerebro. Cocinar nos dio indirectamente más capacidad cerebral. ¡Ostras, qué conexión más curiosa! Y además, el fuego fue la primera vez que controlamos una fuerza de la naturaleza que no dependía de nuestro cuerpo. Una persona con una antorcha podía controlar algo inmensamente poderoso. Marcó una diferencia importante con el resto de animales. Vale, tenemos cerebro grande, bipedismo, sociabilidad forzada, fuego, cocina. Pero aún así, hace 150.000 años, los sapiens que ya éramos como somos ahora físicamente, seguíamos en África, sin comernos el mundo. Incluso hubo un intento de salir hacia Oriente Próximo, ¿no? Sí, hace unos 100.000 años. Y parece que nos salió bien. Los neandertales, que ya estaban allí, parece que nos pararon los pies. O simplemente no nos adaptamos bien. El caso es que nos retiramos. Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué cambió para que unos 30.000 años después, hace 70.000, sí saliéramos y arrasáramos? Aquí entra la revolución cognitiva. La teoría dominante es que ocurrieron mutaciones genéticas, por puro azar, que recablearon nuestro cerebro. Recablearon. Sí, que cambiaron la forma en que funcionaba, permitiendo nuevas formas de pensar y, sobre todo, un nuevo tipo de lenguaje. Y esto coincide, más o menos, con esa segunda salida de África, la que sí tuvo éxito, nuestra expansión por todo el planeta y la desaparición de las otras especies humanas. Pero, a ver, ¿qué tenía de especial ese lenguaje? Otros animales se comunican, ¿no? Los monos verdes tienen gritos distintos para águila, leopardo. Claro, no fue el primer lenguaje ni el primero vocal. Lo especial fue, según varias teorías, primero su flexibilidad. Podemos combinar un número limitado de sonidos y señales para crear infinitas frases con significados diferentes y complejos. Podemos describir cosas con mucho detalle. Exacto. No solo cuidado un león, sino esta mañana vi un león cerca del recodo del río. Iba hacia los bisontes. Quizá podríamos rodearlo por la colina. Permite planificar, coordinar acciones complejas, transmitir muchísima información sobre el mundo. Vale, eso ya es un salto cualitativo importante. Luego está la teoría del cotilleo. Del cotilleo, como en la prensa rosa. Bueno, no exactamente. La idea es que la información más crucial para la supervivencia en grupo no era tanto sobre leones, sino sobre otros humanos. ¿Quién odia a quién? ¿Quién es de fiar? ¿Quién engaña? ¿Quién durmió con quién? Información social. Eso es. Nuestro lenguaje habría evolucionado para manejar esa complejidad social. El cotilleo eficaz permite mantener la cohesión en grupos más grandes. ¿Hasta qué tamaño?
Pues se habla del famoso número de Dunbar, unos 150 individuos. Es el tamaño máximo de grupo en el que más o menos todos se conocen y pueden cotillear eficazmente para mantener los lazos y el orden social. Mm. Y es verdad que gran parte de nuestra comunicación diaria sigue siendo, bueno, cotilleo sobre otras personas. Totalmente. Emails, llamadas, noticias, mucho es sobre qué hacen o dicen otros humanos. Vale. Flexibilidad y cotilleo. Son buenas razones. Pero parece que las fuentes destacan otra cosa como lo realmente único, ¿no? Lo que nos catapultó. Sí. Ambas teorías son probablemente ciertas y complementarias, pero la característica más singular de nuestro nuevo lenguaje, la que de verdad nos diferencia de cualquier otro animal, es la capacidad de hablar de cosas que no existen. Ficción. Cosas inventadas. Exacto. Leyendas, mitos, dioses, religiones. Un mono puede decir león, pero solo un sapiens puede decir el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Pero, ¿y eso para qué sirve? Hablar de unicornios o espíritus. Parece una pérdida de tiempo si tienes que sobrevivir. Ahí está la magia. La ficción no solo nos permite imaginar cosas individualmente, nos permite imaginarlas colectivamente. Podemos tejer historias comunes, mitos compartidos. La historia de la creación de la Biblia. Los mitos de origen de una nación. Exacto. O conceptos como los derechos humanos, el dinero, las corporaciones. Y son estos mitos compartidos los que nos dan una capacidad sin precedentes. Cooperar flexiblemente y en grandes números, incluso con completos extraños. A ver, explícame eso. Mira, las hormigas o las abejas cooperan en masa, pero de forma muy rígida, instintiva. Los chimpancés cooperan de forma flexible, pero solo en grupos pequeños donde se conocen íntimamente. Vale. Los sapiens, gracias a la capacidad de creer en historias comunes, podemos hacer ambas cosas. Cooperar con muchísima gente, millones incluso, y hacerlo de forma muy flexible, adaptándonos a nuevas circunstancias, cambiando las historias que compartimos. O sea que el pegamento que une a grandes grupos humanos no es el conocimiento personal, sino una creencia compartida en algo abstracto. Exactamente. Toda cooperación humana a gran escala piensa en un Estado moderno, una iglesia mundial, un sistema legal, una empresa multinacional. Se basa en mitos que solo existen en nuestra imaginación colectiva. Exacto. Por ejemplo, dos católicos que no se conocen de nada pueden ir juntos a una cruzada porque creen en Dios y en la Iglesia. O dos serbios desconocidos pueden arriesgar la vida el uno por el otro porque creen en la nación serbia. O dos abogados que nunca se han visto pueden colaborar para defender a un cliente basándose en su creencia compartida en la existencia de las leyes, la justicia y los derechos humanos. El ejemplo de Peugeot que mencionan las fuentes es genial para esto. Sí, ¿qué es Peugeot S.A.? No son los coches, ni las fábricas, ni los empleados, ni los accionistas. Es una ficción legal, una persona jurídica. Exacto. Existe porque todos colectivamente creemos que existe, basándonos en las historias que cuentan los abogados, los jueces, los códigos legales. Es una construcción social, una realidad imaginada. Y estas realidades imaginadas son mentiras. No exactamente. Una mentira es algo que tú sabes que es falso, pero intentas convencer a otros. Una realidad imaginada es algo en lo que todo el mundo cree, o actúa como si creyera. Y mientras esa creencia colectiva se mantenga, esa realidad imaginada tiene un poder real en el mundo. El dinero es el ejemplo perfecto, ¿no? Un billete es solo papel pintado. Y por eso funciona. Lo mismo pasa con las naciones, las empresas de responsabilidad limitada, los dioses. Desde la revolución cognitiva, los sapiens vivimos en una doble realidad. La objetiva, de los ríos, los árboles, los leones, y la realidad imaginada de los dioses, las naciones, las corporaciones. Y esta segunda capa es cada vez más poderosa. Vale, entiendo. ¿Y esto cómo nos dio ventajas sobre los neandertales, por ejemplo? Ellos también eran listos, fuertes. La clave parece ser la flexibilidad y la escala que permite la ficción. Si tu forma de cooperar se basa en mitos, puedes cambiar radicalmente tu sociedad y tu comportamiento simplemente cambiando los mitos. No tienes que esperar a que la evolución genética haga su trabajo lento. Claro. Es una vía rápida para la adaptación cultural.
Exacto. Puedes pasar de una estructura social a otra en décadas, no en milenios. Piensa en los cambios en Alemania en el siglo XX o en cómo se pueden crear grupos con comportamientos que van contra la biología básica, como el celibato en el clero católico, basado en creencias religiosas compartidas. Exacto. Los neandertales, aunque inteligentes, no podían hacer esto. Probablemente, no a la misma escala ni con la misma complejidad. No parece que pudieran tejer estas ficciones compartidas que permiten coordinar a cientos o miles de individuos de forma flexible. Y eso limitaría el tamaño de sus grupos, su capacidad para el comercio a larga distancia, para organizar cacerías masivas o para enfrentarse a grupos de sapiens más numerosos y mejor coordinados. ¿Y la arqueología apoya esto? Sí, parece que sí. Hay mucha más evidencia de comercio a larga distancia, conchas, obsidiana, entre grupos de sapiens que entre neandertales. También hay indicios de técnicas de caza colectiva más sofisticadas en sapiens. Son diferencias sutiles, pero que apuntan a una capacidad cognitiva distinta en cuanto a la cooperación a gran escala. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasó cuando Sapiens, con este nuevo software mental, salió de África por segunda vez y se encontró con sus hermanos? ¿Con los neandertales, los denisovanos? Pues las dos grandes teorías iniciales eran o nos mezclamos con ellos hasta que se diluyeron en nuestra población, teoría del entrecruzamiento, o los reemplazamos por completo, quizás de forma violenta, teoría de la sustitución. ¿Y qué dice la genética ahora? Pues nos da una respuesta intermedia, digamos. ¿Hubo entrecruzamiento? Sí. Los humanos actuales de origen europeo y asiático tenemos un pequeño porcentaje de ADN neandertal, entre un 1% y un 4%, y algunas poblaciones de Melanesia y aborígenes australianos tienen hasta un 6% de ADN denisovano. O sea que sí hubo encuentros cercanos. Sí, pero el porcentaje es bajo. Sugiere que éramos especies casi, pero no del todo, separadas biológicamente. Podíamos tener descendencia fértil, pero quizás con dificultad, o quizás no nos veíamos como parejas naturales la mayor parte del tiempo. No llegamos a fusionarnos en una única población. Pero al final, ellos desaparecieron y nosotros no. ¿Por qué? Si hubo mezcla, ¿por qué no sobrevivieron como poblaciones distintas o mezcladas? Es la gran pregunta. Probablemente fue una combinación de factores. Sapiens, con mejor tecnología, lenguaje más avanzado y mayor capacidad de cooperación social, seguramente era más eficiente consiguiendo comida y recursos. Les quitamos el sitio, básicamente. Competencia. Es muy probable. Simplemente, donde llegábamos nosotros, los recursos escaseaban más para ellos. Y luego está la posibilidad de la violencia directa, el genocidio. Uf. La historia de Sapiens no es precisamente un cuento de tolerancia. Cuando nos hemos encontrado con otros grupos humanos diferentes a lo largo de la historia, rara vez ha acabado bien para el grupo menos poderoso. Es posible que hubiera enfrentamientos directos. Las fuentes sugieren una idea un poco oscura, ¿no? Que quizás los eliminamos porque eran demasiado parecidos para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Es una hipótesis inquietante, sí, que nos recordaban demasiado nuestro propio origen animal y al mismo tiempo eran otros. Su existencia quizás desafiaba nuestra incipiente sensación de ser únicos y especiales. Y el resultado es que, donde llegaba Sapiens, poco después, las poblaciones humanas nativas se extinguían. Los soloenses en Java hace 50.000 años, los denisovanos poco después, los neandertales desaparecen del registro fósil hace unos 30.000 años, los pequeños floresiensis hace unos 12.000. Y nos quedamos nosotros, Homo sapiens, la última especie humana sobre la Tierra. Solos. Y una vez solos, ¿qué hicimos? Pues conquistar el resto del mundo, incluyendo sitios donde ningún humano había llegado antes, como Australia. Exacto. La colonización de Australia hace unos 45.000 años es una hazaña increíble. Implicó cruzar tramos de mar de más de 100 kilómetros. Seguramente requirió desarrollar las primeras sociedades marineras, allí en las islas de Indonesia. Fue la primera vez que un mamífero terrestre grande salía del bloque afroasiático. Sí, y tuvieron que adaptarse a un ecosistema radicalmente nuevo. Australia era otro mundo, lleno de animales que no existían en ningún otro lugar. Sobre todo marsupiales gigantes. Canguros de 2 metros, leones marsupiales, wombats del tamaño de un rinoceronte como el diprotodón. Una pasada.
Una megafauna espectacular, pero en unos pocos miles de años, después de la llegada de los humanos, casi todos esos animales grandes desaparecieron. De 24 géneros de animales de más de 50 kilos, se extinguieron 23. 23 de 24. Es brutal. ¿Fue culpa nuestra o fue el cambio climático? Que siempre se menciona. Mm, la evidencia apunta bastante hacia nosotros. A ver, el cambio climático que hubo hace 45.000 años no fue el peor que Australia había vivido. El diprotodón, por ejemplo, había sobrevivido a unas 10 eras glaciales anteriores. Vale. Además, la fauna marina apenas se vio afectada, a diferencia de la terrestre. Y lo más importante, este patrón de extinción masiva de animales grandes se repite cada vez que los humanos llegamos a un nuevo continente o isla aislada. Como en América después o Nueva Zelanda mucho más tarde con los maoris. Exacto. O la isla Wrangel en el Ártico, donde los últimos mamuts lanudos sobrevivieron hasta hace solo 4.000 años y desaparecieron justo cuando llegaron los humanos. El patrón es muy consistente. Pero, ¿cómo pudimos hacerlo? ¿Con tecnología de la edad de piedra, cazar hasta la extinción a esos bichos enormes? Probablemente fue una combinación de cosas. Primero, los animales grandes se reproducen muy lentamente. Segundo, no tenían miedo innato a los humanos. Nunca habían visto un depredador como nosotros, tan inteligente y cooperativo. Serían presas relativamente fáciles al principio. Y luego está nuestra habilidad para cambiar el entorno. Ahí está. El uso del fuego a gran escala. La llamada agricultura del fuego. Los sapiens probablemente quemaban grandes extensiones de bosque para crear pastizales que atrajeran a otros animales más fáciles de cazar, o simplemente para abrirse camino. Esto cambió radicalmente el paisaje australiano, favoreciendo, por ejemplo, al eucalipto, que resiste bien el fuego. O sea, caza directa y destrucción del hábitat. Eso es. El cambio climático quizá hizo al ecosistema más vulnerable, pero nuestra llegada parece haber sido el golpe de gracia. Y la historia se repitió en América. De Beringia, hace unos 16.000 años, más o menos, 14.000 años antes de Cristo. Primero tuvieron que adaptarse al Ártico, desarrollando ropa térmica, técnicas para cazar mamuts. Una adaptación brutal también. Tremenda. Y una vez que los glaciares que cubrían Norteamérica empezaron a retirarse, hace unos 14.000 años, 12.000 antes de Cristo, la expansión hacia el sur fue rapidísima. Un verdadero blitzkrieg prehistórico. En apenas 1.000 o 2.000 años ocuparon todo el continente, de Alaska a Tierra del Fuego. Y América también tenía su propia megafauna increíble, ¿no? Impresionante. Mamuts, mastodontes, caballos y camellos nativos, que luego se extinguieron y fueron reintroducidos por los europeos, perezosos gigantes de varias toneladas, tigres dientes de sable, gliptodontes, que eran como armadillos gigantes. Y de nuevo, la misma historia. La misma. En unos 2.000 años, tras la llegada de Sapiens, la mayoría de estos animales grandes desaparecieron. Norteamérica perdió 34 de sus 47 géneros de mamíferos grandes. Sudamérica, 50 de 60. Las cifras son demoledoras. Lo son. Hay pruebas muy directas, como análisis de excrementos fosilizados de perezosos gigantes, que muestran que desaparecen justo cuando aparecen las primeras evidencias humanas en la zona. Así que, la imagen del cazador-recolector viviendo en perfecta armonía con la naturaleza. Pues parece que no fue tan así. Los datos sugieren que la primera oleada de colonización de Homo sapiens por el planeta fue una de las mayores y más rápidas catástrofes ecológicas en la historia de la vida animal. La primera ola de extinción la llaman. Sí. Eliminamos cerca de la mitad de los géneros de grandes mamíferos terrestres del planeta mucho antes de inventar la rueda, la escritura o la agricultura. Solo con lanzas, arcos y, sobre todo, con nuestra capacidad de cooperar y adaptar el entorno gracias a esa revolución cognitiva. Es un panorama impactante, la verdad. Hemos pasado de ser simios sin importancia a conquistar el mundo y a provocar extinciones masivas, todo gracias a una revolución en nuestra mente y nuestro lenguaje. Al poder de contar historias y creer en ellas juntos. Un poder inmenso. Pero con un coste ecológico enorme desde el principio. Desde el principio. Y lo más fascinante o frustrante es lo poco que sabemos de esos 60.000 años entre la revolución cognitiva y la invención de la agricultura. La mayor parte de nuestra historia como sapiens modernos. Exacto. Es como si hubiera una gruesa cortina de silencio. Sabemos que vivieron, que se expandieron, que crearon arte rupestre increíble, que extinguieron megafauna,
pero apenas sabemos nada de sus creencias detalladas, de sus estructuras sociales, de sus guerras, de sus amores, de sus dramas políticos. Mm. Y sin embargo, ellos moldearon el mundo, que luego heredó la agricultura. Y quizás moldearon nuestra psicología de formas que apenas empezamos a entender. Sin duda. Por eso es tan importante intentar comprender este periodo. Mm. Nos deja pensando, ¿cuánto de lo que creemos hoy, nuestras naciones, nuestro dinero, nuestras leyes, nuestros dioses, son solo ecos, versiones más sofisticadas de esas primeras ficciones que empezamos a inventar alrededor de una hoguera hace 70.000 años? Es una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto seguimos operando con el software básico de la revolución cognitiva? Y hemos superado ya esa ansiedad, esa peligrosidad que mencionabas antes, la del dictador de República Bananera, que asciende demasiado rápido. Esa es otra gran pregunta que surge al mirar nuestros orígenes. La historia de Homo sapiens es, en gran medida, la historia del poder increíble que nos dan nuestras realidades imaginadas y de las enormes consecuencias, a menudo imprevistas, que ese poder tiene. Pues sí queda para reflexionar. Un viaje increíble a nuestros orígenes más profundos. La verdad es que sí. Entender de dónde venimos es clave para entender quiénes somos.